de contaminación todavía altos en la Ciudad de México. Les pedimos que si pueden evitar utilizar vehículos a las fábricas, si pueden cerrar un poco más temprano, permitir que las trabajadoras salgan temprano, cerrar labores, es importante cuidar el ambiente. Tenemos contingencia ambiental. Y bueno, hay que tomar las previsiones. Y bueno, esta tarde aquí, desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, estamos ubicados en la calle de General Prim, número 10, Colonia Centro. Muy cerca, si usted quiere venir a acompañarnos aquí a las oficinas del Consejo del COPRED, estamos muy cerca del Metro Valderas, muy cerca del Metro Cuauhtémoc, las líneas del Metrobús, nuestros vecinos aquí en contraesquina prácticamente de la Secretaría de Gobernación. Si usted ubica Bucareli, la Secretaría de Gobernación, uno de los puntos donde más manifestaciones hay aquí en la Ciudad de México. Esta tarde, por cierto, tranquilo, afortunadamente aquí pasando el reporte vial, aprovechamos de una vez. Y bueno, agradecerles el espacio y el interés por escucharnos en esta tarde en la que vamos a platicar ustedes brevemente sobre el problema del racismo. Este año, como consejo, hemos optado por empezar a visibilizar este tipo de discriminación que como mexicanas, aparentemente consideramos que no se dan en nuestra sociedad, ¿no? Muchas veces relacionamos la palabra racismo con esta clara discriminación y esta clara segregación históricamente que se ha dado hacia las poblaciones afrodescendientes a nivel mundial. Podemos hablar de aquellas épocas históricas en las cuales estos mercados de esclavos de personas africanas, población negra africana que fueron trasladados, capturados, secuestrados, violentados en sus países para ser mano de trabajo, mano de obra en Europa, en lo que era el nuevo continente, Estados Unidos, América Latina, nuestros países latinoamericanos, que todas estas poblaciones africanas, estas poblaciones negras, las trajeron hacia estos países como esclavos para dedicarlos al trabajo en formas completamente inhumanas. Entonces, cuando nosotros relacionamos la palabra racismo, consideramos que se aplica nada más a las personas afrodescendientes o inclusive a las personas morenas. Todavía podemos señalar, aquí en México predominamos la gente de piel morena y bueno, también somos una sociedad racista también aquí en la Ciudad de México, aquí en el país, y bueno, es un dato importante por el cual desde el Consejo consideramos que es importante empezar a implementar campañas de difusión, de análisis sobre el problema del racismo y empezar a implementar acciones en las cuales se visibilizara este problema, una vertiente sobre el fenómeno de la discriminación por el color de la piel, por el origen, por la lengua, por el origen nacional, de dónde viene uno, cómo en apariencia uno se ve, estos problemas del racismo. Pero esta tarde, antes de entrar de lleno al tema, quiero compartir con ustedes la mecánica de este programa. Vamos a tener la oportunidad de escuchar una emisión sobre las personas afrodescendientes en la Ciudad de México del año pasado. Fue una emisión del 9 de julio de 2015 en la cual tuvimos un panel interesante que nos vino a analizar el problema de la discriminación, el problema del racismo, cómo se visibiliza, cómo se tiene presencia aquí en la Ciudad de México y en el país. Y por ello, los contenidos de este programa de hace poco menos de un año, en 2015, consideramos que es una muy buena oportunidad para compartirlos con ustedes. También aquí la producción, mi queridísimo amigo y gran colaborador, el productor de este programa, Israel Mondragón, Patricia Salinas y Luis Belmont Aguilera, me solicitaron que compartiera con ustedes, quien nos ha escuchado en años anteriores y ahora este año, el por qué se llama ahora el programa de radio Contrato Igualitario.
quienes nos han seguido y que agradecemos la disposición para seguirnos durante estos años, ya 3 años de trabajo, 3 años al aire de Contrato Igualitario, un proyecto ciudadano, un proyecto en colaboración con una instancia de gobierno. Durante estos 2 años anteriores, este proyecto se llamaba Factor Común. Tuvo redes sociales, tuvo una alta incidencia, un gran impacto, un trabajo en el cual participaban la Red Ciudadana de Promotores por la Igualdad y la No Discriminación, participaba la Red de Organizaciones Ciudadanas comprometidas con el trato igualitario, organizaciones ONGs conocidas así, sociedad civil organizada que participaba como invitados aquí en este programa de radio, traíamos especialistas y traía una vertiente ciudadana, el grupo Cualidades que comanda Israel Mondragón era el principal espacio, el principal detonante de los contenidos y como consejo apoyamos este proyecto que nace de un trabajo, de una expresión de la Red Ciudadana de Promotoras y Promotores con los que estuvimos trabajando el año pasado. Factor Común, es importante que ustedes conozcan este antecedente, era un proyecto ciudadano que cuando se acercan al Consejo consideramos que valía la pena, valía el esfuerzo, más que la pena, valía el esfuerzo, incorporarlo como parte de la mecánica y la dinámica de trabajo de este Consejo. Y fue así que nació Factor Común, que tuvo 2 años de trabajo muy intensos, pero que ya para 2016 consideramos que era importante evolucionar, que era importante que el Consejo como COPRED tuviéramos una participación mucho más activa, mucho más detonadora de los flujos de información, con el compromiso hacia la gente que nos escucha en Internet. Y fue así que este año, platicando con Israel, platicando con Jacqueline Loaz, la presidenta del Consejo, que le mando saludos a mi querida Jacqueline, siempre comprometida con este proyecto, fue que decidimos que el COPRED absorbiera esta emisión de radio en Internet. Y fue así que en una reunión de comité editorial decidimos rebautizar el esfuerzo. Y así nace Contrato Igualitario a partir de este año. Es un nombre compuesto para quienes siguen las campañas, quienes siguen el lenguaje de derechos humanos, el lenguaje de la igualdad y la no discriminación. Contrato Igualitario es básicamente esta propuesta de cultura de trato igualitario aquí en la Ciudad de México como parte de las políticas públicas, como parte de las políticas sociales que estamos implementando, que estamos empujando. Y es así que Contrato Igualitario, pues ya llevamos algunas emisiones al aire. ¿Cuántas emisiones llevamos, mi estimado Israel? 6 emisiones, ya estamos en la 6ª emisión en este año. Y la verdad es que el camino ha sido interesante. De manera afortunada seguimos trabajando el mismo equipo con el que nació Factor Común. Y bueno, ahora les pedimos que a quien nos seguía en redes sociales a Factor Común, ahora puede dar este seguimiento a través de las redes sociales del COPRED. En Twitter es @COPRED_CDMX, en Facebook es COPRED DDDF. Los invitamos también a quienes tienen su Facebook, nos puedan seguir por ahí. Y a través de la página del Consejo, los números telefónicos, los correos electrónicos de aquí, del Consejo, ustedes pueden hacer este acercamiento. Si tienen alguna propuesta de tema, si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, alguna denuncia inclusive que hacer, con todo gusto podemos recibirlos aquí en los diferentes espacios de comunicación del COPRED. Ahora bien, hace algunos semanas, meses, regresando al tema del racismo, el 21 de marzo se conmemora el Día de la Lucha Internacional contra el Racismo. Y fue ahí que nosotros empezamos para preparar esta fecha conmemorativa, esta fecha de mucha reflexión sobre el problema del racismo. Fue ahí que decidimos proponer una campaña para este año que va a estar en diferentes, ustedes la van a poder ver en diferentes espacios de transporte en la ciudad, en los kioscos ahí donde venden periódicos, en el mobiliario urbano de la Ciudad de México. Ustedes van a poder ver esta campaña que se llama Encara el Racismo.
En esta campaña la propuesta es una reflexión sobre cómo nos vemos unos a otros, unas a otras, sobre cómo tenemos esta interacción a partir del color de piel, a partir del origen nacional, de dónde vienes, dónde naciste, cómo te ves, qué color, qué tono de piel tienes. Esta campaña, es importante mencionar, se implementó con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Y tiene como objetivo crear conciencia para prevenir y eliminar el racismo. Trabajamos con la Fundación Kellogg, está aportando el financiamiento en esta campaña, y va a haber una serie de actividades importantes. Se llevarán a cabo exposiciones en el Museo de la Ciudad de México y en el Museo Memoria y Tolerancia, un ciclo dedicado al tema en el Festival de Documentales Ambulante y un coloquio sobre racismo organizado por el CIESAS, esta instancia académica especializada en temas antropológicos. Y bueno, importante también decir algo que hemos platicado en otros programas, la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios, que se llevará a cabo en agosto, que dedicará parte de su programa, de la programación a este problema del racismo. ¿Contra quién se comete el racismo? Vamos a revisar un poco los datos del Consejo. Lo que nosotros estamos observando en la encuesta para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, que se implementó en el año 2013, es que el problema de la piel, el color de la piel era el principal detonante de la conducta discriminatoria. Y cuando observamos que este detonante de la conducta discriminatoria va ligado al grupo de población con el que se liga el color de la piel, encontramos que la conexión directa es con la población afrodescendiente y, por supuesto, con las poblaciones indígenas. Entonces, ahí viene una doble o triple acción de discriminación, por ejemplo, contra las poblaciones indígenas, que es por el hecho de ser indígena, por el hecho de estar en condiciones económicas menos favorables, menos productivas, pero además el color de la piel es el principal detonante por el cual las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes son discriminadas aquí en la Ciudad de México. Y ese es un dato relevante, eso es un dato que tenemos que darnos cuenta de por qué tenemos ese problema de racismo. Ya en otros programas, en otros contextos, con la institución hermana, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, hace unos años sacó un estudio interesante con niños y niñas sobre este tema del racismo. En varios programas hemos presentado las cápsulas sobre un estudio que se hizo con niños y niñas sobre qué muñeco preferían elegir para jugar, con cuál se identificaban. Y era un muñeco con rasgos como los vemos en las mayorías de las tiendas, estos muñecos rositas, blancos, un bebé blanco, gordito, regordete, y por el otro lado un bebé negro, un muñeco completamente negro. Y al momento de preguntar a los niños, a las niñas, con qué muñeco se identificaba, con qué características, qué le inspiraba confianza, quién le inspiraba desconfianza, quién le inspiraba seguridad, en fin, diferentes preguntas que le hicieron a niñas y niños de aproximadamente 9 a 11 años. Las respuestas fueron demoledoras. La verdad es que para quienes tengan oportunidad de observar este video en YouTube, la respuesta natural de los niños es la desconfianza hacia el muñeco oscuro, al muñeco negro, y el sentido de parecerse, aunque el grueso de los niños eran de piel morena, el idealizar, el parecerse al muñeco de tez blanca fue una característica predominante en estos testimonios. Lo que nos evidencia es que la cultura que tenemos, la formación que tenemos como sociedad, permea desde el seno familiar, permea desde el seno, los núcleos escolares, y es cómo nos vamos formando con esta cultura discriminatoria desde pequeños. Observamos cómo esta cultura de racismo promueve la exclusión social, reproduce la exclusión social. Y es ahí donde tenemos nosotros pues que hacer este ejercicio de reflexión, y para ello, como consejo,
Hemos hecho muchísimas actividades que creo oportuno, vale la pena que ustedes conozcan. ¿Qué hacen las instancias del gobierno de la ciudad para detectar y empezar a ubicar acciones de solución, acciones que contrarresten este fenómeno discriminatorio entre la población? Pues primeramente voy a enumerar algunas. Como Ciudad de México está pendiente esta ley que se quedó en la Asamblea Legislativa, que ahora con esta oportunidad del nuevo constituyentes, es la iniciativa de ley de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de lo que ahora es la Ciudad de México. Esta es una iniciativa de ley que se está incorporando también los derechos de las poblaciones indígenas en lo que va a ser la Constitución de aquí de la Ciudad de México, pero en años anteriores este esfuerzo ha sido encabezado por el gobierno de la ciudad, dotar a las poblaciones indígenas de un marco normativo de reconocimiento de sus derechos. Nosotros como consejo, particularmente aquí en el COPRED, convocamos a líderes, lideresas indígenas, académicos, expertos, expertas, que trabajan los temas indígenas desde diferentes enfoques. Y creamos un grupo de trabajo por el trato igualitario y la no discriminación de los pueblos y comunidades indígenas aquí en la Ciudad de México, con el cual hemos sesionado y hemos analizado la problemática de cómo se observan la cultura de las poblaciones indígenas y si son consideradas o no aquí en la Ciudad de México. Tuvimos también campañas, hemos desarrollado campañas muy interesantes a lo largo ya de estos 4 años, ya estamos entrando el 5º año de trabajo. La primera etapa de la campaña, porque 2 son más que 1, es mejor sumar que discriminar. Esta fue una campaña muy ligada al tema de la lengua, al aspecto de la lengua materna. Fue una campaña que de manera afortunada tuvimos oportunidad de trabajar con el comunicólogo Mardonio Carballo, a quien mando saludos también. Nos hizo favor de asesorar, apoyar, respaldar en esta campaña, porque 2 son más que 1, es mejor sumar que discriminar, que tuvo vida en el sistema de transporte eléctrico, en el metro, y estuvo traducida a náhuatl, zapoteca, tzotzil y maya. A estas lenguas indígenas estuvo traducido la campaña. Tuvimos la diversidad cultural de los pueblos indígenas en el tren ligero. También el sistema de transporte eléctrico ha sido un aliado importante para promover este reconocimiento de los pueblos y comunidades, barrios originarios indígenas. Por supuesto, la fiesta propia, que ya este año va para su 3ª edición, la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios, se ha celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, en el corazón de la ciudad, con la clara intención de visibilizar la diversidad cultural que integra, que compone aquí a la Ciudad de México. Hay organizaciones ciudadanas con las cuales como consejo firmamos convenio de colaboración. La firma de convenio de colaboración con la Organización Mexicana de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas. Por ejemplo, tuvimos una acción importante en colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal. En las elecciones del año pasado se va a repetir el mismo ejercicio para este año, en los cuales a través con el apoyo de esta organización mexicana de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, pudimos traducir los señalamientos para las casillas en las cuales fuimos a votar en las elecciones pasadas. Se pudieron traducir en diferentes lenguas, en náhuatl, que es la principal que se habla aquí en el Valle de México, las instrucciones, la información para poder votar, para acceder a una casilla, se distribuyó en diferentes lenguas indígenas, principalmente en náhuatl, y es la intención de crear este sentido de pertenencia hacia las poblaciones indígenas. En materia de capacitación, hemos trabajado con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para revisar el actuar del Ministerio Público, los ministerios públicos, cómo atienden a las poblaciones indígenas, afrodescendientes también, en el sistema de procuración de justicia de esta ciudad. Hay mucho por hacer ahí, pero tuvimos procesos interesantes, afortunados, en los cuales pudimos compartir el problema del racismo, el problema de la discriminación hacia sectores indígenas, a ministerios públicos y a elementos, policías de la Secretaría de Seguridad Pública.
Eh, Estamos construyendo junto con el metro, este es un proyecto que todavía sigue caminando, la construcción del paisaje lingüístico en el sistema de transporte colectivo metro. El ideal es que en la Ciudad de México reconozcamos de pleno la diversidad lingüística que hay aquí en la ciudad. Tenemos representaciones de todas las entidades, de todas las etnias que hay en el país, tenemos representación aquí en la Ciudad de México. Se hablan, el grueso de las lenguas se hablan aquí en la Ciudad de México, y por ello también es importante que quien viaja en el metro, poblaciones indígenas, habla una lengua, se sienta con la confianza, con el uso de su lengua para poder dirigirse de un lado a otro aquí en la Ciudad de México. Pero no solamente es un tema de racismo contra poblaciones de color de piel, por ejemplo, la población afrodescendiente y población indígena. El racismo también se practica contra la población migrante. Y cualquier persona anglosajona, compañeros, colegas europeos, norteamericanos de tez blanca, aquel valiente que se atreva a entrar en un 15 de septiembre en el Zócalo, a ir al grito de la independencia, güero, alto, de 1,90 m, va a sentir lo que es el racismo en su contra por el resto de la población, al considerarlo como una persona no grata, como una agente invasora, como alguien que no cabe en el espacio mexicano. Y también el ser blanco te coloca en una posibilidad susceptible de sufrir el racismo. El hecho es muy conocido, basta meterse a un mercado para que inmediatamente te quieran decir la güerita, a ver güerita, acérquese aquí para venderle, y si efectivamente eres güerita te quieren vender al doble del precio cualquier producto en estos tipos de mercados. Entonces, eso también es un tipo de violencia, eso también es un tipo de racismo hacia las personas con tez blanca, que también pueden ser efectivamente objeto de racismo inverso por la población afrodescendiente o por la población de piel morena que predominamos aquí en la Ciudad de México. Perdón, y bueno, con esto que cierro esta participación para poder entrar y darles oportunidad de que entremos a la reflexión del programa del 9 de julio que les comentaba sobre las personas afrodescendientes en la Ciudad de México, donde, como en la producción Platicando aquí con Israel, consideramos que contiene elementos muy interesantes para continuar con el análisis del fenómeno del racismo, continuar con el análisis, los desafíos del problema de la discriminación aquí en la Ciudad de México, los enfoques desde el área académica, desde el área ciudadana, y es por eso que vamos a obtener esta oportunidad. Los vamos a dejar que escuchen esta emisión del 9 de julio de 2015, es una retransmisión especial que vamos a hacer en esta tarde para que continuemos con este importante análisis de un tema tan delicado y tan poco reconocido en la Ciudad de México y a nivel nacional como es el problema del racismo. Yo los invito a que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @copred_CDMX, en Facebook, Copred DDF, ahí pueden ustedes también seguirnos. Llamen por teléfonos aquí a las líneas telefónicas del Consejo, 53 41 30 10. Pueden lanzar sus llamadas telefónicas, sus preguntas, o si quieren visitarnos, ¿por qué no? Estamos en la calle General Prim número 10, Colonia Centro, Metro Valderas, muy cerca, a media cuadra, a la altura de la Ciudadela. El Metro Cuauhtémoc, también acá en Avenida Chapultepec, Río de la Loza. Invitarles, y bueno, antes de despedirme, quiero invitarlos para el próximo jueves. El próximo jueves vamos a hablar sobre un tema también muy grave, muy fuerte, que ha sido objeto de mucha controversia, de mucha denuncia, que es un problema que es lamentablemente con mucho impacto a nivel ciudad, a nivel nacional, que es la violencia hacia la mujer. Yo en cada oportunidad que tengo de hablar en público siempre señalo la esquizofrenia de nosotros y nosotras las mexicanas en este tema de la violencia hacia la mujer. Viene el 10 de mayo, el Día de las Madres, nosotros muy
celebrado por la cultura mexicana el 10 de mayo, nos encanta compartir con nuestras mamás, nos encanta celebrarlas, defenderlas. Hay de aquel que se atreva a mentarnos la madre porque hasta nos golpeamos con esta persona, pero resulta que en ámbitos laborales, que en la vida real, las mujeres son todos los días violentadas en todos los espacios. Hemos platicado en este programa sobre la violencia de la mujer en el ámbito laboral, particularmente cuando opta por ser madre, cuando opta por tener un embarazo y atreverse a combinarlo con la vida laboral. Lo que hemos detectado y documentado como consejo es estos despidos injustificados, esta acción discriminatoria en contra de las futuras madres que por querer combinar con una vida profesional son discriminadas y despedidas del ámbito laboral regularmente por hombres. Y entonces ahí es donde vemos la esquizofrenia del mexicano o la mexicana. Por un lado tenemos el ideal de la madre, pero cuando en la vida real la trabajadora opta por ser madre en el centro, en el centro laboral, entonces sí no es aceptada, es rechazada, es violentada, y de esto y otros temas muy relacionados con el tema de violencia hacia las mujeres. Otro caso que también comentaremos muy seguramente el próximo jueves, la periodista norteamericana, me parece que sufrió una agresión sexual ahí en la colonia Condesa, de una persona que llega y le baja la ropa interior de una manera bastante agresiva, que parece un chiste, que parece una broma, que es una violencia pura en contra de las mujeres. No podemos permitir este tipo de acciones. Sobre este tema es importante hablarlo y vamos en el encuadre, aprovechando el 10 de mayo, pues hagamos una reflexión integral sobre el valor de la mujer aquí en la Ciudad de México, el aporte que dan las mujeres en todas las expresiones de la Ciudad de México. Vamos a reflexionar sobre eso y bueno, por eso quiero invitarles el próximo jueves 12 de mayo que nos acompañen de 5 a 6:30. Bueno, pues me indican aquí que ya estaríamos listos para entrar a la cápsula. Muchas de ustedes no me conocen. Mi nombre es Iván Ricardo Pérez Vitela, soy director de Cultura por la No Discriminación aquí en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y me toca esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Aprovecho que ya viene este próximo 10 de mayo para mandarle saludos y un beso a mi madre, que le dije que me escuchara el día de hoy. El próximo jueves le estaremos mandando saludos también. Y bueno, agradecerles el tiempo, el espacio e invitarles para que se queden en este siguiente segmento sobre el fenómeno del racismo, el fenómeno de la discriminación desde un enfoque hacia las personas afrodescendientes. Nos escuchamos el próximo jueves, los esperamos aquí, www.copred.cdmx.gov.mx. Sintonícenos, véanos en internet, en la página del COPRED, y nos estaremos viendo. Los dejamos en el siguiente segmento de este programa de radio. Muchísimas gracias. Sobre personas afrodescendientes. Tenemos una nueva escenografía, como pueden ver. Estamos trabajando continuamente en la construcción de la cabina y de estos detalles. Si quieren darnos alguna sugerencia, opinión, comentario, tienen abiertos los micrófonos, por decir, las redes sociales, para que nos hagan cualquier tipo de comentario sobre esto. Ya saben que Radio Factor Común es un programa construido por y para la ciudadanía,
que sirve como un enlace para las organizaciones de la sociedad civil y otros entes interesados en el tema que puedan venir a darnos su opinión sobre la discriminación en casos particulares, como el día de hoy que vamos a ver el tema de personas afrodescendientes. Ya saben que este es un espacio plural, les invitamos a participar. Bueno, tenemos en la cabina a varias personalidades. Les voy a leer una pequeña reseña, una pequeña semblanza curricular. En primer lugar, Sergio Ramírez Caloca, que estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Fue jefe de Planeación y Diseño en el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. No. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y CONAPRED. Actualmente labora en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Desde 2005 es miembro de Incide Social AC, en donde ha colaborado en diversas áreas y proyectos sobre democracia, derechos humanos y política social. Es miembro de la organización civil Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia. También de Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia, está con nosotros Edwin Solano Sánchez, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestrante en Ciencias con especialidad en Metodología de la Ciencia por el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. Ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana y coordinador del libro Blogósferas, ¿cómo se dice? Blogósferas, Reflexiones Multidisciplinarias, México, publicado por la Universidad Iberoamericana. También tenemos a Sara Antillón Esparza, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ha sido becaria del Programa de Iniciación Temprana a la Investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo la investigación Niñas y Niños Soldados. Se desempeñó como subgerente de Desarrollo Institucional de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China y cuenta con un diplomado en aspectos jurídicos de comercio exterior. Actualmente funge como subdirectora de Análisis de Instrumentos Internacionales y Apoyo Técnico de CONAPRED, en el que está a cargo del análisis de instrumentos internacionales de derechos humanos. Y en el otro extremo tenemos a una persona de la Casa del COPRED, que es Susana Mercado Alvarado. Ella es especialista en migración. Ella ha trabajado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actualmente es subdirectora de Educación y Vinculación Estratégica del COPRED. Bueno, pues ya que dimos la introducción, vamos a entrar al tema. Díganos, ¿qué debemos entender cuando se habla de personas afrodescendientes? ¿Quiénes son? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo. Yo creo que de manera muy resumida, cuando hablamos de personas afrodescendientes, tenemos que hablar de la historia de las personas africanas en México, ¿no? Y esto se remonta pues al periodo virreinal, donde existieron mujeres y hombres nahuas, otomíes, españoles, bantús de África, wolof y mandingas. Entonces, si no tenemos presente que hay un pasado de la historia africana en México, entonces creo que no podemos hablar de afrodescendientes en México. Sí. Buenas tardes, pero generalmente entendemos también como afrodescendientes como aquellos descendientes de africanos que llegaron en distintos periodos a distintas regiones del mundo. En el caso de América Latina, de América llegaron durante el periodo virreinal, ¿no? Cuando llegaron los europeos a tierras americanas a colonizarlas, y con ellos llegaron los africanos. Estos africanos en un principio acompañaron a los europeos y después llegaron en grandes cantidades para suplir la mano de obra indígena que se vio diezmada de manera importante por las condiciones de vida que vivieron durante las primeras décadas de la conquista y ya del establecimiento tal cual del virreinato y después colonia. Entonces nos referimos a afrodescendientes, a este grupo de personas que, insisto, descienden de los africanos que vinieron de manera, la mayoría forzada,
¿no? Bueno, fueron extraídas de sus comunidades, separadas de sus familias y vinieron a un territorio desconocido para venir a construir lo que ahora es América, y su contribución ha sido muy importante porque a partir de él de Europa pudo tener un desarrollo de manera muy importante, ¿no? Y que eso, de alguna manera, las consecuencias que se tienen ahora es el subdesarrollo de África y también y de las poblaciones que están instaladas actualmente en América. Y solo para redondear la idea, es que los afrodescendientes o los descendientes de africanos están en todo el continente americano, los podemos ver digamos, en todos los países, y como para que la gente ubique dónde están, como un buen ejemplo, los podemos ver actualmente. Bueno, quienes vieron la Copa América o quienes vieron la Copa de Oro, la Copa Oro, van a ver cómo están integrados los equipos, y van a ver que los equipos que vienen del Caribe hay personas con color de piel oscura, con un fenotipo que es igual al de los africanos, ¿no? Con ciertas características. Y también así vamos a ver los equipos de fútbol, también los vemos actualmente también constituyen comunidades en la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, también los vemos en Acapulco, en la Ciudad de México y en otros estados de la República como Michoacán, Chiapas, Veracruz. Veracruz hay muchos, pero ahí se mezclaron bastante. Entonces, luego la gente, como no sabe que llegaron aquí africanos, no saben que con el tiempo se fueron mezclando, y entonces todos en alguna medida conocemos a alguien que tiene alguna característica del fenotipo, pero muchos desconocen estas características. Solo agregar que un elemento importante, esa es como la explicación histórica, pero un elemento importante es entender que la autoidentificación, es decir, que las personas sean las que se autoidentifiquen como afrodescendientes, tiene que ser pues el criterio, ¿no? que sirva para determinar si una persona es o no afrodescendiente, y no lo hace una persona externa, no lo hace el Estado, no lo hace una tercera que juzgue si la persona es afrodescendiente o no, y eso pues es muy importante. Es el mismo criterio que la población indígena. Cuando se trata de un tema de identidad cultural, permea siempre el tema de que tú te autoidentifiques al grupo al que tú quieras pertenecer. Perdón, me voy a permitir agregar ahorita que me puedo aprovechar de que fui la última en contestar esta pregunta. Hay un elemento que he escuchado por ahí que algunas organizaciones civiles consideran que es como motivo de generar por ahí controversias, el asunto de que si la afrodescendencia tiene que entenderse a partir de ese elemento de que llegaron en condiciones de esclavitud, ¿no? Y cómo de repente algunos se quieren separar de la idea de que son afrodescendientes y más bien se perciben como negros. Yo he escuchado esa opinión porque lo vinculan al tema de que llegaron en condición de esclavitud. Entonces, no sé si ustedes tengan algún comentario, si han escuchado esta opinión, que yo sí la he escuchado un par de veces, que no les gusta el tema de afrodescendientes por esa vinculación histórica a la condición de esclavitud en la que llegaron la mayoría de ellos. No sé qué opiniones tengan al respecto. ¿Podemos empezar al revés? Bueno, en principio, en los últimos años se ha generado se ha propagado, generalizado el término afrodescendiente para identificar a este grupo de la población, para que este grupo de población se autoidentifique. Entonces, y esta denominación hace referencia a la parte histórica de esta población, o sea que tienen un pasado en común, que en este caso es la trata de esclavos. Entonces, y que por eso están, digamos, los vemos en grandes proporciones aquí en América o en México, y entonces es un término reciente y se está popularizando, y la cosa está en que las mismas organizaciones, los mismos individuos se lo apropien. Mientras tanto, o durante mucho tiempo se han utilizado otras denominaciones con las cuales se autoidentifican, como el caso de negros, ¿no? Que hace referencia al color de la piel. Otros se hace como de términos que vienen de la antropología como afromestizo, que también en los en el siglo XIX, casi a mediados de la mitad del siglo
pasado se creó para denominar a este grupo de la población que es, como diciendo, diferente a los indígenas, pero también diferente a otros grupos de la población que llegaron en nuevas migraciones, pero que estos llegaron por su gusto, o por su gusto o por seguridad o por necesidad, como fue el caso de los judíos, de los libaneses y de otros grupos de población que se encuentran actualmente asentados. Entonces, sí existe como falta mayor generalización o divulgación de este término, y entonces ya es cuestión de que con el tiempo digan las mismas personas cómo se sienten, si este término les acomoda. Y también el término afrodescendientes trata de englobar a toda esta diversidad de grupos que así como nos referimos a pueblos indígenas, y ahí entran los más de 60 o los alrededor de 60 pueblos que existen en la actualidad en México, así también se utiliza el término afrodescendiente para referirse a los que se encuentran en la costa, o los que se encuentran en la ciudad, o los que llegaron en la migración escapando de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces es un término que en términos de las políticas públicas y también para explicar la historia sirve. Entonces falta que la misma sociedad y las poblaciones se lo apropien. Bueno, pues también a agregar un poco que el término afrodescendiente, bueno, es un término que comúnmente se usa en el discurso global, en el discurso internacional, ¿no? Y que frente a este término, bueno, se han generado otro tipo de términos, como el término de afromexicano, ¿no? Y el término de la población negra, ¿no? Que es como más un discurso de una bandera política de las organizaciones, y que bueno, estos términos están en proceso de autoidentificación, por así decirlo. Hay quienes se autoidentifican negros, hay quienes dicen soy afrodescendiente y hay unos que dicen que soy afromexicano. Las organizaciones integradas por población afrodescendiente son las que han principalmente debatido este término, ¿no? Si no me recuerdo, en Charco Redondo, que es en el 2011, las poblaciones afrodescendientes en México decidieron utilizar el término afromexicano para fines de reconocimiento constitucional, ¿no? Legalmente tenían que definirse por algún término, y el término afromexicano fue el que en ese momento quedó como el término con el que íbamos a reconocerse para el reconocimiento. Vamos a ir a una pequeña pausa. Les recordamos cuáles son las formas de contacto. En Twitter pueden buscarnos en Soy Factor Común, también en la dirección COPRED-CDMX, y en el Facebook en Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación. Vamos a seguir con el tema de personas afrodescendientes y nos van a empezar a preparar todos estos comentarios sobre discriminación, sobre todas estas cosas que queremos saber, las diferencias que hay para las mediciones estadísticas y todo esto, más bien para las no mediciones estadísticas. Pero mientras vamos a ir a una pausa musical del grupo Africando para que vayamos calentando motores. Ahorita regresamos. Aisha, we
del término, digamos que más incluyente. Y Sara nos hacía un comentario sobre cuáles deben de ser los nuevos mecanismos para que las poblaciones puedan decir cómo quieren ser llamadas. Legalmente funciona en América Latina, las fórmulas han sido afroecuatoriano, afrocostarricense, afroparaguayo, ¿no? Finalmente lo que te permite es legalmente reconocer un grupo invisibilizado a partir del cual puedes unir todas las identidades de esta población. Pero les tienes que consultar a la población cómo quieren llamarse, ¿no? Finalmente, porque es un proceso de reconocimiento a una población nuevamente invisibilizada, y les tienes que preguntar, se tiene que hacer una consulta amplia a toda la población afrodescendiente en México para preguntarles cómo se quieren llamar, ¿no? Esto no puede ser una imposición del Estado, no puede ser una imposición de terceros, y justo lo que les comentaba es que en el año 2000 se hizo una conferencia enorme, convocada por Naciones Unidas, que se llama la Conferencia de Durban, y previamente hubo una en Chile, que fue regional. Y una de los lemas de la sociedad civil fue entramos negros y salimos afrodescendientes. Y la idea era decir, entramos como población estigmatizada, como población excluyente, como siempre nos denominaron como los negros, y salimos con una personalidad jurídica, salimos con derechos, salimos con el reconocimiento de que históricamente se nos maltrató, se nos invisibilizó, que vivimos en pobreza, y salimos ahora como sujetos de derecho, reconociéndonos nosotros mismos como sujetos de derecho frente al Estado, reconociendo que no se nos reconoció y que lo tienen que hacer, y con la sociedad internacional decir, nos deben mucho, ¿no? Nos deben reconocimiento de esto que fue hace 400 años, pero que nunca nadie pidió perdón, no ningún país se pronunció por decir, claro, este proceso destruyó África y destruyó millones de vidas de las que trajimos aquí, ¿no? Bueno, como nos decía hace un momento Sara, es un proceso de identidad, pero también hay un proceso como de invisibilización del asunto. Estábamos haciendo ahí en Políticas Públicas del COPRED una monografía sobre el tema, entonces hicimos una recopilación de las constituciones donde se menciona, ¿no? En la Constitución de los Estados Unidos de mexicanos no viene ninguna referencia hacia la población afrodescendiente. Sí viene una referencia hacia la población indígena en el artículo 2. Y de manera local es solamente en la Constitución de Oaxaca, en el artículo número 16, que dice que Oaxaca está compuesto por personas indígenas y por personas afrodescendientes y por las variaciones que hay. Pero no hay nada más. Entonces, pues también quería preguntarles, ¿en qué momento creen ustedes que empiezan a ser invisibilizados? O sea, ¿en qué momento hay esta especie o esta suerte de ocultamiento que tal vez no sea a propósito, pero que es algo que en la realidad existe? Bueno, pues ya hay diversos especialistas han señalado que esto se debe al proceso de la formación, principalmente durante el periodo de la independencia y la abolición de la esclavitud, donde se asimila a la población afrodescendiente y se le integra dentro de la Constitución. Es decir, se promulga la igualdad entre ciudadanos y se prohíbe la clasificación de castas. Desde ahí empieza la historia de la invisibilización, porque desaparecen del discurso político, más no desaparecen de México, de nuestras ¿no? realidades. Sí, vale la pena agregar que durante la época virreinal se hacían diferenciaciones de la población, entonces al momento de nacer y ir a registrarse ante la iglesia, se ponía la calidad de la persona, si